Sí, Bien, profe. chicos. Bienvenidos sean muchachos una vez más al módulo 11, uno de mis módulos favoritos y precisamente por, como les decía, la cantidad de información que podemos obtener de ellos. Creo yo que nuestro mundo contemporáneo es un mundo complicado, pero al mismo tiempo lleno de nuevas reglas y nuevas costumbres, nuevas prácticas sociales. Y digámosle así, el resultado de muchos años de cambios y de rebeliones y de rebeldía y de movimientos históricos que provocaron que las cosas fueran como son el día de hoy. Me encanta hablar de cómo el mundo ha cambiado y de cómo ha progresado, porque solamente es cuando nosotros miramos hacia atrás que podemos comprender más bien cuál es nuestro proceder, de dónde venimos, de dónde surgieron todas las reglas que ahora mismo son parte del mundo. Y poco a poco vayamos entendiendo la gran pintura, como dicen algunas personas, o podamos apreciar el contexto completo de todo lo que sucedió para que entendamos por qué nos comportamos de ciertas maneras, por qué resultamos de este modo. Y pues vamos a estar hablando de algunos otros de los cambios que sucedieron durante la época, digamos así, del siglo XX. Y hace poco platicábamos de que el siglo XX se caracterizó en su primera mitad por ser un siglo de guerra y de conflicto bélico, y durante todo ese siglo estuvimos viendo un montón, pero un montón de revoluciones, guerras y cambios sociales que se tradujeron en, digamos así, el hartazgo del colonialismo, el imperialismo y todos los ismos que resultaban injustos y dañinos para el hombre. Y pues sucedieron lo que se conocían como las dos primeras grandes guerras. Y las dos primeras grandes guerras provocaron a su vez muchas otras guerras que fueron el resultado de una batalla de ideologías políticas entre el capitalismo y el comunismo. Y esas guerras, chicos, se caracterizaron por ser conflictos bélicos armados de los cuales salieron grandes líderes, grandes personajes, y en los cuales se exigían nuevos derechos para todas las colonias, para todos los países que estaban rezagados, que estaban lastimados, que estaban golpeados, que no podían recuperarse y que pues por supuesto estaban lidiando con la opresión y la oligarquía de los países más poderosos que se encargaban de quitarles sus territorios, establecer sus colonias y robarles sus riquezas. El imperialismo seguía vigente hasta el siglo XX y la gente ya no estaba dispuesta a continuar con esa crueldad. Por supuesto, hablamos de la guerra de Vietnam, las descolonizaciones africanas, de la independencia de Angola y el apartheid. Posteriormente tratamos y hablamos acerca de la Revolución Cubana y les explicaba yo más o menos qué sucedía con estos personajes y con este momento histórico y cómo Cuba estuvo oprimida. Hablamos también de la Revolución Sandinista en Nicaragua y por último tocamos un pequeño tema de la independencia egipcia, de la cual hablamos específicamente porque se trataba de una guerra santa y que sigue sucediendo hasta nuestros días, chicos. Los conflictos bélicos entre Siria e Israel siguen pasando y precisamente son por este mismo tema, por este mismo problema, por el tema religioso de que pues los árabes son musulmanes y los israelitas son judíos y ambos quieren quedarse con el territorio de Tierra Santa y es un conflicto que sigue vigente. Hasta hoy, chicos, hasta hoy sigue pasando este pequeño problema, bueno, no pequeño problema, este problemón que tienen los sirios y los israelitas. Muy bien, chicos, ahora vamos a pasar a una parte un poquito menos conflictiva, menos bélica, y vamos a estar hablando acerca de las transiciones políticas e ideológicas que se hicieron en el siglo XX. Sí es cierto que los movimientos bélicos y revoluciones gastados a partir de la segunda mitad del siglo XX y la primera mitad, que fueron como que será unos 70 años de conflictos bélicos y guerras. Primero estuvo la Primera Guerra Mundial en 1914, la Segunda Guerra Mundial en 1935, ni 20 años pasaron, y la Guerra Fría en 1948, que es esta época de miedo y terror donde nadie sabía qué iba a pasar y todos estaban constantemente tensos porque en cualquier momento había guerra. Sí es cierto que
todos esos movimientos bélicos y revoluciones que fueron gestados en este pedazo del siglo XX moldearon la realidad internacional y nos dieron una perspectiva nueva del mundo como lo conocíamos. Sí es cierto que nos enseñaron a tener miedo de los extranjeros, sí es cierto que nos enseñaron a pelear por nuestra patria, por la justicia y en contra de la injusticia y la opresión de la oligarquía, pero no todo cambio social viene como resultado de una acción violenta. En ocasiones el cambio puede ocurrir, digamos así, de una manera gradual, es decir, poco a poco. Y más que de una revolución, se trata de una evolución. Es decir, el mundo se modifica a sí mismo y va cambiando por cuestiones no bélicas o no necesariamente aguerridas o conflictivas. Hay algunos países que cambian y modifican sus formas de gobierno a medida que crecen y se convierten en potencias mundiales. Pues el crecimiento económico genera mayores niveles de educación, eso, la educación genera urbanización e ingreso, esas condiciones se van gestando poco a poco hasta que el mundo abandona sus malas costumbres autoritarias o sus malas ideas y se convierten en países democráticos positivamente sin la necesidad de que existan movimientos bélicos y guerras. Es decir, chicos, el cambio social no siempre se genera por la fuerza. En algunas ocasiones se genera con el tiempo y con actitudes, digamos así, con aperturas de mente, de ideología, de economía que permiten que pues los países cambien y modifiquen sus formas de creer y sus formas de pensar. De uno de los que quiero hablar y del primero del que quiero hablar, chicos, es de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque estos canijos fueron los principales causantes de todos los conflictos que tuvieron los demás países con los Estados Unidos. Y saben que es chistoso que la Unión Soviética eventualmente y por sí misma se extinguió. La Revolución de Octubre de Rusia, la Revolución Rusa en 1917, dio vida a la URSS y es uno de los momentos más importantes e influyentes de la historia en general por muchas razones. Principalmente porque su mera existencia, por el simple hecho de que existiera la URSS y ellos fueran socialistas, marcó un antes y un después en la historia humana. Fueron casi 70 años de estar en guerra entre el capitalismo y el socialismo y el comunismo. Y su existencia se marcó fuertemente por el conflicto que tuvieron con los Estados Unidos. Y eso fue lo que nos guió hacia la Guerra Fría. El pleito que tenían los soviéticos con los americanos fue lo que ocasionó que nos armáramos de manera nuclear, que todos los países buscaran tener armas nucleares para poder defenderse unos de otros. Y pues en realidad fue el primer gran intento en construir una sociedad justa, fue el primer gran intento en destruir a las clases sociales y que una nueva ideología política que no fuera ni el consumismo ni el capitalismo rigiera una forma de vida en un país. Y pues tuvo un relativo éxito durante unas varias décadas porque se sostuvieron con sus ideales socialistas, comunistas durante bastante rato, pero pues en realidad no triunfó. Eventualmente el socialismo se derrocó a sí mismo. Pero por primera vez en muchos años delante de la historia había otra opción delante del desarrollo económico, social, cultural y político para los países. O sea, esta fue la primera vez que se le dio chance a otros países de elegir hacia dónde querían ir, porque antes todos eran capitalistas, todos eran colonialistas, todos eran, bueno, aquí hay un país poderoso donde hay gente poderosa que tiene un montón de varo, por lo tanto esta gente es la que se va a encargar de regir la dirección hacia la cual nuestro país va. Ellos son los que se encargan de la política, los que se encargan de la economía y los que marcan los cambios sociales, culturales y económicos. Entonces, esa forma de vida capitalista fue la que contagió a todo el mundo por los grandes países poderosos, por supuesto, por países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España y muchos otros que fueron los primeros grandes gobiernos y que por lo tanto conquistaron a muchos otros países
y los contagiaron con el virus del capitalismo. Entonces, la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, fue la primera gran conjunción de diferentes países que marcaron un antes y un después en la historia, porque le ofrecieron al mundo una nueva manera de vivir, una nueva manera de regirse políticamente, una nueva manera de regirse económicamente, una nueva manera en la que dijeron, ¿saben qué? No es necesario que haya pobres, no es necesario que haya ricos. ¿Saben qué? No es necesario que estemos desviviéndonos, no es necesario que dependamos de la riqueza de otros países para hacer crecer nuestro propio país. Está claro que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas constituye un caso de estudio fascinante, pero más que la creación de la entidad, más que la creación de la URSS, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo desapareció y cómo fue una transición en la que la URSS pasó a convertirse en múltiples países y por supuesto en lo que hoy conocemos como Rusia. Muy bien. Ahora, curiosamente, esta transición a la democracia, que pasaron de ser pues socialistas a acabar siendo capitalistas como los Estados Unidos. Bueno, esta transición a la democracia también significó la división del país con mayor extensión territorial en el mundo. Si pueden ver la foto ahí abajo, que tengo aquí debajo del señor que tiene una mancha en la frente, aquí se muestra una foto de todos los países que conformaban a la Unión de Repúblicas Socialistas, Soviéticas Socialistas. Eran un montón, eran varios países que habían firmado un acuerdo de extensión territorial en la cual todos formaban parte como una comunidad, como una mancomunación de naciones, y por lo tanto eran todos formaban parte del mismo gobierno. De repente, chicos, después de mucho tiempo de estar aquí, sucede el acuerdo de Minsk. El acuerdo de Minsk sobre la comunidad de los estados independientes se firma en 1991 y eso marca la separación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Así que márquenlo aquí. Los acuerdos de Minsk se firman el 8 de diciembre de 1991 y es el momento en la historia en el que se separa la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. El mundo de repente amanece sin la URSS. La nación que puso en jaque, que atemorizó y aterrorizó a los Estados Unidos y al mundo occidental durante casi 70 años. Por supuesto, chicos, la transición entre 1985 y 1991 que sufrió la URSS, que fue el cambio, que fue el momento en el que se dieron cuenta de que ya no podían seguir siendo la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, fue una naturaleza, fue por naturaleza y fue una transición política e ideológica que fragmentó el Estado y quizás precipitó un nuevo orden mundial porque se acabó técnicamente el socialismo y el comunismo. Digámoslo de esta forma, chicos. Los dos pilares estratégicos para reformar el régimen socialista, que fueron los grandes cambios que sucedieron, fue una transición política completamente pacífica, irregular y normal. La URSS misma, la Unión de Repúblicas, se dieron cuenta de que la forma de gobierno socialista no podía seguir funcionando de la misma forma, porque ya no era apto para todos en el país, ya no le convenía de la misma manera. Naturalmente, un país siempre buscará el beneficio para sus propios miembros, para las personas que viven dentro de él. Y hay múltiples interpretaciones que dicen que fue lo que causó el fin de la URSS. Estas son las principales. Los marxistas decían que fue la presión del bloque occidental que obligó a aumentar los gastos. Es decir, que fueron los capitalistas, los que estaban en Occidente, o sea, los Estados Unidos, los que se encargaron de estropear la economía de la Unión de Repúblicas Socialistas y que fue lo que provocó que gastaran un montón de dinero hasta que el socialismo no fuera posible. Entonces, los marxistas, que fueron los principales promovedores del socialismo, dijeron que gastaron demasiado económicamente por la presión occidental, gastaron un montón
en la carrera militar, en armarse para poder luchar contra los Estados Unidos, en la carrera nuclear, en la construcción de armas nucleares para estar a la altura de los Estados Unidos y en la carrera espacial, que fue lo que les comenté que pasó durante una etapa de tiempo en la que los estadounidenses y los rusos andaban tratando de pelear para ver quién la tenía más grande, perdón por la expresión tan vulgar, porque eso fue literalmente fue una lucha de egos, la carrera espacial. Fue un momento en el que los Estados Unidos y Rusia se dedicaron a tratar de valorar quién tenía más poder y capacidad económica. Los rusos pusieron Sputnik en el planeta, fueron los primeros en mandar un satélite y posteriormente mandan a un señor ruso al espacio exterior y los Estados Unidos dicen, ¿saben qué? Nosotros vamos a llegar a la luna. Ese gasto en varo, que fueron miles de millones de dólares y miles de millones gastados en la economía, solamente fueron ¿cómo se llama? Fueron uno de los elementos que causaron el conflicto y posteriormente hicieron que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se separara, porque la URSS se quedó sin la capacidad de autosostenerse económicamente. Entonces, los marxistas dicen que eso fue lo que provocó el fin de la URSS. Los keynesianos decían otra cosa. Los keynesianos decían que lo que sucedió fue que hubo una mala planificación económica y se invirtió en industria pesada y no se invirtió en los bienes de consumo. Es decir, Rusia, que tenía como objetivo a través del socialismo invertir en su propia industria para volverse autosustentable, invirtió en industria pesada, en industria automovilística, en industria de producción de bienes técnicos y materiales, en industria de ¿qué? Pues de un montón de porquerías que no promovían el consumo. Y como no se promovieron, no se hicieron, no invirtieron en la industria que promovía los bienes de consumo, eventualmente se vieron obligados a abandonar su individualidad y buscar en otros países la importación para poder generar bienes de consumo. La idea del socialismo, chicos, era que se gastara por y para el pueblo, que fueran los mismos rusos los que promovían la industria y gastaran dentro de sí. Entonces, los rusos lo que querían con el socialismo era que todos los bienes que se consumían provinieran de la misma Rusia y que no fuera necesario meter a otros países dentro de su propio país, porque eso generaba gastos y generaba consumo en otro país y no mejoraba la economía rusa propia. Entonces ellos dijeron, vamos a invertir en nuestra propia industria para que nuestra industria crezca y todo lo que consumamos sea de aquí, de nosotros. Pero invirtieron en lo pesado, invirtieron en las armas, en las máquinas, en los avances tecnológicos, en la ciencia, en los cambios, pero no invirtieron en lo básico, en la comida, en la ropa, en la construcción de casas, no invirtieron en la industria de los bienes de consumo y por lo tanto no hubo buena planificación económica y eventualmente acabaron con la URSS. Los estructuralistas decían que lo que sucedió fue que no fueron capaces de pasar del desarrollo extensivo al intensivo. Verán, los estructuralistas son una forma de pensamiento que promueve el menor esfuerzo para la mayor eficacia. Y eran estos los que resaltaron que eso fue lo que Rusia no pudo poner en marcha. Los estructuralistas dicen que los rusos sí trataron de hacer crecer su industria, pero al hacer crecer su industria no se fijaron que en vez de estar gastando montones de recursos en promoverla, pudieron haber invertido en mejor tecnología para que no gastaran la misma cantidad de recursos y por lo tanto pudieran evitar la destrucción de su economía propia. Como les dije el otro día, los cambios vienen con grandes modificaciones económicas. Imagínense, por ejemplo, en cómo cambió el mundo cuando se inventó la máquina de vapor, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que los rusos seguían trabajando en su industria de forma anticuada y como no mejoraron su tecnología y sus formas de invertir en sus propios recursos, eventualmente eso los llevó a un daño en la economía que hizo que la URSS se separara. Entonces, sabemos de buena fuente que la URSS cambió y se modificó y se acabó gracias a un daño económico que convirtió la Unión en una situación insostenible y como ya no podía sostenerse, la URSS se separó. Entonces, chicos, lo que sucede aquí es que los estructuralistas dicen que
seguían utilizando métodos anticuados y esos métodos anticuados causaban que se tuviera que gastar un montón en la producción de recursos y no se pudiera promover el cambio y la economía. Los neoliberales decían que fueron causas intrínsecas, es decir, causas que estuvieron desde adentro en el sistema económico. No había competitividad porque todo lo gastaban entre ellos y como no había competitividad, no había productividad. Decía que la planificación no siguió los criterios económicos, sino políticos, es decir, se invertía en los criterios políticos, en lo que ellos consideraban que era bueno para la nación, pero no en lo que le producía la mejor calidad o cantidad. Es decir, que los rusos no determinaban invertir en sus empresas según qué tanto se beneficiaba al país, sino si cumplía o no cumplía sus formas de pensamiento. Y también el desfase tecnológico, lo que decíamos aquí, que en la industria, a pesar de que Rusia cambió y se modificó e invirtió en su tecnología, no invirtió en la tecnología que permitiría incrementar los beneficios económicos. Entonces, fue un conjunto de problemas. Más bien, yo creo que todas estas causas promovieron y causaron, entre todas, más bien, es la conjunción de todas ellas lo que acabó arruinando el sistema socialista de la URSS y provocó que eventualmente se acabara. Y el cambio se manifiesta en 1885 cuando llega al poder un señor, que es este señor que está aquí arriba, que se llama Gorbachev. Gorbachev fue considerado el último presidente de la URSS. ¿Por qué? Porque este señor promovió una reforma del régimen socialista, una reforma que pretendía cambiar la forma en la que se gobernaba en Rusia, en la Rusia soviética. Él creó Glasnost y Perestroika, que son palabras rusas, obviamente. Glasnost es el cambio y promover la transparencia política. Es decir, que ya no hubieran mecanismos represivos en el Estado soviético para que existiera libertad de expresión y este señor se encargó de reconocer públicamente los excesos y los errores cometidos por el sistema de gobierno previo a él. Es decir, este señor vio que los socialistas maltrataban al pueblo, le quitaban su libertad de expresión y por supuesto lo oprimían de la misma forma en la que se oprimía en el régimen capitalista y dijo, ¿saben qué? Esto no es justo, necesitamos que exista transparencia política. Y la transparencia política dio como resultado que ya se les sacaban los trapitos sucios a los líderes y a los miembros del socialismo y eventualmente se vio como una corriente de pensamiento que no era factible porque lastimaba a los demás igual. Y perestroika era una reestructuración económica que determinaba que sí iba a ser posible mover dinero y cambiarlo entre los mismos países que se encontraban cerca. Es decir, se debería de decir, ok, se debería de permitir a las otras potencias, a los alrededores de Rusia, crear acuerdos económicos con Rusia. Es decir, hizo una apertura económica que permitió el cambio dentro de su propio país. Y así como así, para 1991, Rusia se acabó. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas se desintegró. ¿Por qué? Pues porque ya no era factible, no era sostenible, no se podía continuar siendo socialista. Es decir, los mismos socialistas eventualmente se dieron cuenta de las debilidades que había dentro de su ideología de pensamiento y de los malos gobernantes que habían tenido. Cansados de ese malestar económico y social en el cual habían estado viviendo, se dieron cuenta por sí mismos de que requerían un cambio y lo generaron ellos mismos. Es admirable. Otro país que se dividió fue Yugoslavia y esta es una historia muy interesante porque al igual que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Yugoslavia era una conjunción de países. Esta fue el cambio del que hablaremos, es de la división territorial que hubo dentro del país.
Antes era común que encontráramos estos países que estaban conjuntos o que estaban unidos por bienes económicos y políticos, pero Yugoslavia se dividió y es interesante escuchar cómo se dividió porque era un país étnicamente diferente. Su transición derivó técnicamente completamente del odio étnico que había dentro del mismo país. Este país se creó en 1918 al unir políticamente varios pueblos que fue, digamos así, obligatorio porque Yugoslavia se encontraba como conexión entre Asia y Europa. Entonces, Yugoslavia se convirtió en uno de los estados más heterogéneos de todo el mundo. Había mucha gente diferente. Se le conocía como el país de un partido político, 2 alfabetos, 3 religiones, 4 lenguas, 5 nacionalidades, 6 repúblicas y 7 estados fronterizos. Es decir, dentro de Yugoslavia había 3 religiones que formaban y creaban cultura dentro de cada uno de ellos. Había 2 alfabetos. Imagínense que la mitad de México escribiera con las letras normales como las conocemos y la otra mitad hablara con las letras chinas. No nos entenderíamos, obviamente. 4 idiomas diferentes, 5 nacionalidades, 6 repúblicas y 7 estados fronterizos. Es decir, había tantas influencias de tantos lados que el país era demasiado multidiverso y no pudo lidiar con esto. Sus diferencias surgieron de un factor histórico y eventualmente hicieron que se produjesen choques a gran escala. A pesar de que el régimen trató de contener los fervores nacionalistas, es decir, mantener unido al país, pronto se superó y se abandonó por la complejidad de las diferencias que habían dentro del país. A finales de los 80s, al igual que pasó con Rusia, comenzaron a realizarse elecciones específicas en todas las repúblicas y que eran miembros del Estado yugoslavo. Había un problema como disyuntiva para decidir si iban a permanecer como una federación de estados o si iban a independizarse. La transición yugoslava del socialismo al capitalismo no fue el mayor problema porque abandonaron el socialismo en un 2x3. El conflicto principal se encontró por las divisiones étnicas y religiosas que afloraron hasta llegar al extremo. ¿Sí? En julio de 1991, todo el mundo empezó a brincar del barco porque tenían problemas religiosos entre ellos. Eslovenia y Croacia determinaron su libertad en 1991. En septiembre del mismo año, ¿cómo se llama? En septiembre del mismo año, una mayoría abrumadora en Macedonia aprobó la independencia de su propio país y la hicieron efectiva hasta 1992. En 1992 también los bosnios se separaron y hasta 1996 Montenegro y Serbia también se brincaron del barco y ya nadie estaba unido a él. ¿Por qué? Principalmente por las migraciones masivas de personas que huían de los conflictos que había entre los mismos países. En 1995 empieza la llamada limpieza étnica por parte de las tropas serbias hacia la población musulmana de Bosnia. Como no podían separarse de forma pacífica, el ejército militar de Kosovo luchó para que se dividieran entre ellos. Y eventualmente, en un montón de problemas, se acabaron librando todos unos de otros. Hasta que finalmente Kosovo firmó su propia independencia en 2008. Es decir, este conflicto alcanzó nuestra época, alcanzó nuestro siglo, el siglo XXI. Esta es la muestra, chicos, de cómo un país puede entrar en el cambio debido a la forma en la que piensa. Lo que sucedió en realidad fue que había muchas religiones que chocaban constantemente. Los judíos, los sintoístas, los cristianos, es decir, los que basaban sus creencias en el Dios abrámico, y los musulmanes eventualmente se toparon con paredes al enfrentar sus formas de pensar. Su moral era demasiado variable, su religión era demasiado variable y por si fuera poco, cada uno de ellos provenía de diferentes etnias y como había diferentes etnias, se promovió una idea de odio entre ellos y eso produjo que hubiera un cambio. Como todos se detestaban unos a otros, se empezaron a dividir y abandonar los países hasta que cada país se convirtió en su propio país.
Estos eran los países que antes formaban Yugoslavia. Este era técnicamente un solo país, una federación de países como lo era Rusia. Ellos dejaron de ser socialistas, pero ese no fue el problema. El problema fue que antes de darse cuenta, cada uno de los países estaba promoviendo el nacionalismo propio. Cada uno de los países estaba diciendo, ¿no saben qué? Me quiero volver un país propio sin que me estén mandando estos demás que la neta ni son de mi misma etnia, ni comparten mis mismos principios morales, no tienen nada que ver conmigo, pues entonces nos vamos. Y cada quien se dividió y se fue por su lado. Otro gran cambio que sucedió fue el de Corea del Sur, chicos. Este lo vamos a hablar un poquito más rápido. Una, porque nos queda poco tiempo, y dos, porque pues Corea del Sur nos importa un poquito menos. No es que nos importe un poco menos, es que nos afecta mucho menos. Corea del Sur fue un caso similar a muchos de los otros que se encontraron en esta época. Hubo un cambio político porque vienen de una nación separada por razones ideológicas y porque contó con el apoyo de los Estados Unidos. Ustedes saben que Corea del Norte y Corea del Sur están divididos por las ideologías políticas fuertísimas que hay dentro del país autoritario de Corea del Norte. Corea del Sur por un tiempo estuvo encontrándose de la misma forma. En la República de Corea o Corea del Sur gobernaba Syngman Rhee, un intelectual nacionalista que era muy cercano a los Estados Unidos y encabezaba un gobierno autoritario y que la verdad no tenía un proyecto nacional sólido, es decir, no tenía una forma nacional determinada. En 1960 empezaron a haber protestas en contra de este señor y los movimientos estudiantiles precipitaron la renuncia de este autoritario. Hasta 1961, Park Chung-hee, otro militar, fue el que se hizo encargo del Poder Ejecutivo de la República de Corea. Este señor era militar y encabezaba un sistema más autoritario que al principio parecía ser democrático. Es decir, él dijo, pues sí va a haber cambio, pero a la mera hora no hubo ningún cambio. Los militares en Corea solían ser bastante autoritarios y ¿cómo se les llama? Eran pues dictadores, así para que lo entiendan. Entonces, chicos, esto no cambió y durante toda la época de los 60 se estuvo aprovechando de la falta de regulaciones legales que había en Corea para ocasionar problemas y aprovecharse de los pobres coreanos. Por supuesto, chicos, esto no se iba a quedar así y para 1970 surgió un revolucionario importante que promovía el cambio y permitiría la democratización surcoreana, que fue el líder Kim Dae-jung. Kim Dae-jung estuvo a punto de derrotar a Park, pero no lo logró. Para 1970, Corea había completado su transformación de una economía sustentada en la agricultura y la explotación de recursos naturales a una economía industrial. El país estaba avanzando, estaba modificándose y se estaba convirtiendo en un país industrializado, pero seguían estando en una forma de gobierno dañina que no les permitía cambiar. Por supuesto, fueron las presiones democratizadoras de la sociedad civil surcoreana las que se expresaron en la creciente politización del país. Fueron los obreros, los estudiantes y la clase media, es decir, los pobres, los estudiantes y los obreros, los que chambeaban y se partían el queso, los que se encargaron de promover el cambio. En 1973 surge un reverendo presbiteriano que se llamaba Park Hyung-gyu, que presidió una manifestación pacífica en la cual determinó que no se podía seguir viviendo de esa forma. ¿Ok? Para 1988 se celebraron los Juegos Olímpicos en Seúl, un evento con el que un presidente pretendía convencer al mundo de que el país estaba bien, pero las Olimpiadas lo único que hicieron fueron hacer notar las protestas. Y como ya no había manera de ocultarlas, se declaró como presidente y se hicieron unas votaciones apropiadas a Roh Tae-woo y finalmente Corea del Sur se convirtió en un país democrático. Se va a cortar la sesión. Ahorita les mando otro link. Disculpen que esté tardando tanto. Como les dije antes, a mí me da para mucho hablar de estos temas. Ahorita les mando otro link y continuamos con la clase. Ok.